Bueno, vamos a hablar de construcción, industria inmobiliaria, que sabemos que es súper importante para el país por la gran cantidad de empleo que genera y también por el desarrollo que ha significado en todo tipo de beneficios multidimensionales para la ciudadanía. Y en esa línea tenemos un invitado que están desarrollando él con su grupo eh, un desarrollo bien interesante porque están llevando al desarrollo inmobiliario en sí y a la construcción la medición, sobre todo como empresa tipo B, que recordemos que lo hemos hablado en este programa, que son las empresas que no tan solo miden su rentabilidad financiera, sino que también rentabilidad medioambiental y rentabilidad social, es decir, a quienes le hacen bien con lo que hacen. Y la verdad, recibieron el premio de la Cámara Chilena de la Construcción como Premio Empresa Sostenible, certificada con sello PRO de la Cámara Chilena de la Construcción. Así que súper, súper destacado. Y nos visita desde el grupo Siena, Eduardo Mella, que es el gerente general de todo el grupo de Empresas Siena. Así que, bueno, bienvenido, muy buenas noches y un agrado tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. No, genial, Eduardo, genial. Mira, para entrar en materia directo, estábamos conversando también, comentando un poco fuera de cámara, de todas las mejoras que han hecho ustedes en el fondo como la línea estratégica de todas las empresas Siena para tener una marca interna de medirse de manera distinta, de tener un cierto compromiso orientado con el propósito de la empresa, que no tan solo es construir edificios, que obviamente lo hacen y de manera genial, sino que también hacerlo que el viaje del desarrollo de proyecto y la construcción sea de buena manera. Y eso en términos generales, ¿cuáles son los beneficios de la introducción de la industrialización en la construcción y de acuerdo a la visión que ustedes le implementaron? Perfecto. Mira, industrializar, yo lo entiendo como aplicar tecnología a una serie de actividades que ocurren dentro del proceso constructivo. Actividades que la mayoría de las veces son bien artesanales o muy intensivas, podríamos decir, en mano de obra, personas, etcétera. Entonces, bueno, cuando tú aplicas esa tecnología, finalmente, que se llama industrialización, esto termina en darle más certidumbre a los procesos, ¿ya? Y esa certidumbre se traduce en mejorar los plazos de construcción o dar una certidumbre en los plazos, certidumbre en los costos, ¿ya? Y por otro lado también eso hace que todo este proceso se haga de manera más sostenible, ¿ya? Que hoy día yo diría que es un must para todas las empresas constructoras. Entonces, bueno, esos beneficios finalmente se traducen en mayor productividad, eficiencia, calidad, y eso es un poco lo que nosotros hemos estado trabajando durante bueno, los últimos años. Somos nosotros una compañía que tiene construcción, que tiene desarrollo inmobiliario, entonces el beneficio de estar integrado nos ayuda mucho al poder ir implementando todas estas prácticas de manera más rápida y más eficiente. Sin duda, y uno ve de repente, bueno, viendo soluciones que están dando la vuelta al mundo, que quizás también a modo de pilotos, ¿viste? Las impresoras 3D, por ejemplo, de viviendas, en fin. Ustedes eso lo están mirando bien activamente. ¿Cómo ¿Ya? lo han desarrollado en los proyectos de ustedes? Porque es un tema súper interesante que de ahí yo creo que vamos a profundizar eso en Sí, esta sí, sí. conversación. No, la impresión 3D, claro, no, a uno lo hace soñar. Claro. A veces cuando uno ve estos videos, ¿cierto?, de empresas constructoras en China que hacen unos edificios en 48 horas, no sé, algo es increíble y eso inspira a seguir trabajando en las innovaciones dentro del ámbito o del alcance que uno puede lograr en la construcción. Claro, y eso como ¿Mm? esa industrialización que también va en innovación en el cómo construir, ¿ustedes creen que es una buena decisión que se haya escogido como solución para el déficit habitacional? Porque ustedes también están mirando, o sea, tenemos un déficit habitacional no tan solo en Chile, sino a nivel mundial. Y eso se puede resolver de manera con políticas públicas, quizás con acceso a inversión, a financiamiento, etcétera, pero la parte del desarrollo, del desarrollador y construcción de proyectos tiene que también ofrecer soluciones ágiles en eso. ¿Cómo? Totalmente. Bueno, la meta, ¿cierto?, que se propuso el gobierno de suplir de 240.000 más o menos, entiendo, unidades habitacionales, es un desafío súper grande. Y me parece, la verdad, súper correcto que aplicar la industrialización, el ocupar la prefabricación, viviendas prefabricadas y un poco esta colaboración público-privada para poder abordar este desafío. Si no, la verdad que lo veo muy, muy, muy difícil. ¿Mm? Claro, ustedes fueron premiados como empresa sostenible y también como pioneros de incorporar la industrialización en proyectos habitacionales. ¿Cuándo empezaron a realizarlo?
¿Y en qué tipo de aplicaciones también? Sí. Porque claro, uno puede hablar como conceptualmente industrialización de la construcción, pero en la práctica, ¿cómo Mira, lo traduce? nosotros tuvimos un gran dolor en los años 2011-2012. Hubo mucha escasez de mano de obra, ¿ya? Había un boom de la minería y eso impactó Sí. mucho en la calidad y en la disponibilidad de mano de obra. Desde ahí es que nosotros empezamos a buscar para nuestros proyectos habitacionales. Nosotros hacemos edificios de vivienda, ojalá en altura. Em, entonces, bueno, ese dolor nos hizo como plantearnos nuevas innovaciones. Y la primera fue el aplicar un sistema de moldaje de aluminio, que es un moldaje que es muy liviano, que permite que sea transportable manualmente, no con grúa, y también con una combinación con un hormigón que es especial, que es más fluido, lo que hace que tengamos terminaciones muy buenas de obra gruesa. Eso desde Perfecto. ahí, aguas abajo, en todo el resto de los procesos, hace que seamos mucho más eficientes. Esa fue la primera como gran innovación. Claro, se reducen los plazos también Se del re- montaje de la obra gruesas. Mira, se reducen los plazos y aparte que da una más certeza al plazo. Eso es muy Sí. importante, ¿ya? A veces, Que los controles a todos los financieros lo que han sufrido un agradecen. poco la construcción, aunque sea una casa propia, lo que sea, se dan cuenta que siempre hay atraso, ¿ya? Acá en edificios de 18, 20 pisos, tienes realmente una mejora importante en la certeza del plazo y en disminución de plazo. Y eso conlleva menores costos finalmente, por Claro. gastos generales, que es el gran dolor también de los constructores. Claro, en una planilla de costo a veces ver gastos generales, el 20% del costo total significa que los gastos generales pueden ser un sombrero de mago, puede salir cualquier Claro, cosa. exactamente. Entonces, si tú Exactamente. reduces tiempo, reduces gastos generales, Sí, pero por otro lado, cuando tú tienes también una buena obra gruesa, ya eso te habilita mucho más innovación en la parte de terminaciones, claro. ¿ya? Entonces, ahí también hay una tremenda oportunidad y ahí vienen las fachadas prefabricadas, vienen los baños prefabricados que se han implementado en algunas obras, Es la lógica tabiques prefabricados con instalaciones integradas dentro de los tabiques. como un mecano, ¿no? Un Lego de verdad, eh, más o menos en proyecto Así es, real. así es, porque En el cuando fondo. tú prefabricas fuera del lugar de construcción, por ejemplo en una planta, Claro, y tú fabricas un baño, ese baño primero que nada es mucho más eficiente porque lo haces en planta, en una línea de producción, como que hicieras automóviles. claro. Y luego llevas todo ese baño, como ejemplo, lo llevas y lo instalas en la obra cuando lo necesitas. Perfecto. Entonces tienes terminaciones mucho mejores porque las hiciste en una planta, en un lugar mucho más controlado y finalmente eso es menores pérdidas de materiales, necesitas menos mano de obra y también tienes más velocidad. Es Entonces, una visión bien modular del proyecto en sí. O sea, primero se concibe el proyecto y después se empieza a seccionar. O sea, obra gruesa, tal cual. una manera. Sí, Este tipo de terminaciones, por ejemplo, salas, baños, una línea de producción. Salas, otra. Terminaciones, no sé, de espacios comunes, claro. eh, Es muy ventanas. necesario que para poder aplicar esta innovación o esta construcción modular, el proyecto nazca desde su génesis Mm, con podríamos decir, con estas innovaciones. Que hay una colaboración muy temprana entre los constructores, la logística de la obra, los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, etcétera, es muy, muy colaborativo. Para que funcione tiene que partir muy desde el inicio, en el fondo, esta innovación. sí, en ese sentido, la experiencia, te quería preguntar más cuantitativamente también, por ejemplo, Mm. ¿tienen medido cuánto se redujo, por ejemplo, no sé, ustedes implementan las fachadas también prefabricadas de los edificios, por Sí, ejemplo, sí. y implementando todas estas cosas, cómo fue la experiencia y cuánto se redujeron los tiempos? Quizás si hubiera sido a la usanza tradicional el Claro, proyecto. mira, el proyecto de fachadas prefabricadas, nosotros nos propusimos hacer una fachada del edificio, que es una parcialidad de la fachada de un edificio, ¿ya? Porque nosotros siempre en nuestro proceso de innovación tenemos un piloto y luego escalamos esta solución cuando ya tenemos bien afinado el proceso. En este caso, hicimos una fachada prefabricada que nos permitió disminuir hormigón, ¿ya? Porque esta la hicimos en el fondo en una tabiquería especial con estructura metálica Perfecto. y eso efectivamente, mira, y nosotros estimamos que tenemos entre un 5 y un 10% de disminución de plazo en el Claro, fondo, en esta pasada de innovación. perfecto. Pero esto requiere también una maduración y una mejora también en el tiempo, porque hay muchos detalles en estos pilotos que aparecen y que hay que ir afinándolos, volviendo a rediseñar algunos aspectos de la innovación para que finalmente esto tenga
podríamos decir, ir a capturar estos beneficios así, al 100%. Claro, eso, bueno, les pega, los amigos que se dedican al desarrollo de proyectos, implementación de proyectos, lo conocen bien, que las desviaciones existen. Una cosa es el proyecto diseñado y otra cosa cómo ese diseño se lleva al mundo real. Pero da para pensar que si tú lo tienes separado con equipos especialistas, el equipo, o sea, el proyecto seccionado, cada equipo puede ser más ágil y puede tener más control de su parte para después ir implementando de manera ordenada Totalmente, o en esa sea, línea general del proyecto. cada proceso es muy sofisticado. Otro ejemplo, nosotros utilizamos calderas prefabricadas. Ujú. Anteriormente las calderas se hacían in situ, en la obra. ¿Ya? Todo este proceso, imagínate, calderas son equipos, bombas, tuberías de todo tipo. Entonces, al hacer la caldera nuevamente en una fábrica, en un ambiente controlado, queda pero perfecta, con mucho más, podríamos decir, mucho más seguridad que el equipo va a funcionar correctamente en el futuro. Y esto en el fondo se modula en un container y ese container se sube a una grúa y se instala en la obra. Eso requiere mucho trabajo de especialistas en el diseño, ¿ya? Porque esto, al ser modular, te permite que uno pueda eficientar mucho más el proceso de la caldera. Y segundo, todo el proceso de instalación es mucho más simple. Entonces tienes mucho menos riesgos de postventa futura. La instalación es mucho más rápida, ¿ya? Pero iba a este concepto de que efectivamente son especialistas los que tienen que ir coordinándose en conjunto con los constructores, podríamos decir, con nosotros, con los implementadores, para que estas innovaciones finalmente tengan por eso, la eficiencia y puedan capturar la eficiencia que nosotros queremos ir a buscar. Claro, un desafío importante para la oficina de gestión del proyecto, la PMO del proyecto, que está coordinando Ingeniero, todos los equipos que conviven en el totalmente. ciclo de vida del Desde proyecto. los arquitectos tienen que diseñar para que Claro, eh, sea más eficiente la construcción desde un inicio. claro. Entonces tienen que a veces cuestionarse mucho también los tipos de muro que hacen, las curvaturas. Hay mucho trabajo colaborativo de manera inicial para lograr un proyecto industrializado. Claro, que me gusta la palabra colaborativo porque cuando integras equipos de trabajo y los trabajas de forma colaborativa salen mejores resultados. Bueno, y las proyecciones de la industrialización, y si me permites, porque la palabra industrialización, claro, te evoca una fábrica, una gran chimenea y produciendo cosas, algo así, que es como quizás la imagen de la revolución industrial, pero quizás para describirlo mejor, es una especie de conceptualización modular de los proyectos, o sea, separar los proyectos en sus distintas partes y hacerlo convivir de buena manera, pero independiente cómo se llame esta industrialización, ¿cómo lo ves tú en Chile? ¿Va a quizás transformarse en un estándar, por ejemplo, de construcción? Que dicho sea de paso, o sea, Chile tiene tremendo estándar. Vemos, por ejemplo, los que hemos visitado los países, sin ir tan lejos, los países un poco de la región, vemos que todavía se construye con ladrillo parado en otros países, Mm, edificios de 10 pisos, 20 pisos, no hay mucha sí. tecnología detrás. Nosotros tenemos obviamente la condición sísmica que nos obligó a tener que mirar nuestras normativas mucho antes y con mucha mayor minuciosidad. ¿Cómo ves esta industrialización Sí. llega para quedarse? Totalmente. O sea, a ver, primero partamos de que Chile tiene una brecha de productividad respecto a países desarrollados. Eh, Hay un 50% en el fondo de brecha, es decir, los países desarrollados son más eficientes y más productivos en lo que es construcción. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo espacio de mejora, ¿cierto? Y efectivamente, en los países desarrollados, la construcción modular o sea, es el estándar. Uno cuando sale fuera de Chile y ve cómo construyen, tú ves mucho menos gente en las obras, ves paneles colgando, paneles gigantes, colgando de grúas que son prácticamente montados y ves que también se utilizan otros materiales, como por ejemplo la madera, materiales mucho más livianos, más sostenibles también. Entonces tenemos muchas oportunidades. Entonces yo realmente creo que efectivamente y el déficit habitacional es un desafío que yo creo que nos va a empujar a avanzar mucho más rápido en ir aplicando la industrialización en general a todos los tipos de proyectos, no solamente a los proyectos sociales, sino que también a los proyectos de más alto estándar. Ujú. Creo que el compromiso de todas las compañías integradas también es trabajar por la sostenibilidad. Entonces, la prefabricación en sí
de todas maneras mucho más sostenible. Y si Está, es más eficiente claro. y también te puede bajar la intensidad de mano de obra, que también tiene mucha variabilidad y te permite cumplir con plazo y mejor calidad, yo creo que no hay donde perderse. O sea, de todas maneras va a ser un estándar en Chile y tenemos que trabajar muy colaborativamente desde lo privado, desde lo público, desde la Mm, normativa, claro, sí. muy relevante em, para poder lograr este objetivo. Sí, siempre mencionamos en este programa que múltiples casos que cuando las instituciones públicas, las autoridades se ponen las pilas y generan una normativa, la inversión privada y el emprendedor llega y empieza a desarrollar, porque evidentemente tiene las reglas claras de por dónde seguir. Y acá, al parecer, va a ser lo mismo. ¿Cómo ha estado la recepción por parte, eh, por ejemplo, del MIMBU, no sé, de las autoridades cuando ustedes presentan esta manera de construir, sobre todo para un tema tan contingente que es el déficit habitacional y la vivienda social? Sí, mira, yo encuentro que es una súper buena noticia que para suplir el déficit se haya hecho esta colaboración, que estén empresas conocidas en la industrialización trabajando para el déficit, en colaboración público-privada. Yo encuentro que es súper, súper importante y es la única manera. Em, la industrialización en sí es una condición necesaria, pero no suficiente para poder, en el fondo, capturar los beneficios. Se necesitan tener en el fondo permisos más rápidos, que la normativa esté habilitada para poder construir de esa manera. Entonces es un trabajo bien colaborativo entre todos los entes. Y hoy día por lo menos lo que uno ve es que están bastante alineados, que la manera de poder ir a cumplir todo este desafío para dar mejores soluciones habitacionales a los chilenos es mediante este trabajo. Que no, es todo un orgullo que empresas chilenas como Siena esté desarrollando esa visión, porque uno ve, bueno, redes sociales, tú sabes la penetración que ha tenido las redes sociales, Mm. que hasta todo el mundo tiene redes sociales que muestran, no sé, por ejemplo, no sé, en Europa o en China, construcción de un puente, 2 días. Llegan las grúas, ponen todos los módulos, mientras, en fin, es fascinante lo rápido y que ustedes tengan esa visión en la construcción, ya sea para vivienda social o para proyectos privados de distintos estándares, oficinas, etcétera, la estén materializando acá y además de manera tan exitosa. Bueno, y recordar que el Grupo Siena tiene más de 60 años de experiencia, o sea, el mercado lo conoce eso, han tenido una experiencia que los respalda y también respalda la visión que están teniendo ahora. Así que, mira, bueno, el tema se pasa volando el tiempo y te tengo un regalo, que está nuestra chapita con el logo del programa, nuestro Ah, símbolo muchas del gracias. compromiso que han tenido estos 60 años aportando al desarrollo del país y además ahora impulsando la construcción, la industrialización de la construcción que es tan importante, obviamente, para reducción de plazos y hacer los procesos más eficientes. Esperemos que la autoridad reciba bien estas propuestas que siempre los privados, y en este caso Siena, lo propone con tanto entusiasmo y con tanta certeza. Y mire, y para cerrar, te quería hacer una pregunta que siempre le hacemos en este programa, invitarte a pensar que si tienes una perilla o un botón para hacer una cosa, ¿qué es lo que harías para promover el desarrollo de Chile? Buena Buena pregunta. pregunta. Buena pregunta. No, bueno, desde los, yo diría desde el cargo de uno, desde las responsabilidades que uno va teniendo profesionalmente, creo que el trabajar colaborativamente, el abrirse, el estar muy abierto a propuestas nuevas, a la innovación, a la sostenibilidad, yo creo que es la clave hoy en día. ¿Ya? Hoy día estamos viendo, ¿cierto?, cómo sufre el planeta por esto, por las altas temperaturas. Hay muchos desafíos que tenemos y yo creo que los que impactamos mucho en esto, porque la industria de la construcción tiene un alto impacto en la huella de carbono, tenemos que trabajar por hacer una construcción más sostenible. Y yo creo que eso, más allá, más que el país, yo creo que por el planeta, por los futuros habitantes, ¿cierto? Y nuestros hijos y toda nuestra descendencia, yo creo que es muy relevante trabajar en ese sentido, por la sostenibilidad. Y qué mejor que a través de la industrialización, donde uno puede apretar los botones.
¿Mm? Fantástico, ¿no? Qué buena reflexión. Así que no, Eduardo, te pasaste. Muchísimas gracias, Muchas gracias por la venir. invitación. Este programa es tuyo. Ven cuando quieras a contarnos las novedades, sobre todo en este tema tan apasionante, porque te lo juro que yo creo que todos nuestros telespectadores deben estar pensando, pero ojalá que veamos pronto que los edificios, los puentes, los caminos, etcétera, toda la construcción se haga rápido y de manera eficiente. Así que felicitaciones. Y bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Pues muy agradable la conversación. Genial, qué bueno que te gustó. Cordialmente invitado. Bueno, amigos, y nosotros